El suave sonido de un piano llenaba el aire del pequeño bistró en el barrio de Chamberí, en Madrid, mezclándose con el discreto tintineo de los cubiertos contra la porcelana francesa. Para Javier Fernández, ese era el sonido de la paz. En medio de una agenda caótica de reuniones interminables, decisiones que movían millones de euros y la presión constante de mantener su imperio tecnológico en la cima del mercado español, su almuerzo diario en aquel elegante restaurante francés era un verdadero santuario. Era su trozo de tranquilidad en un mundo ruidoso e implacable. La comida era impecable, el ambiente sereno y acogedor. Pero el verdadero motivo de su lealtad inquebrantable al lugar tenía un nombre que sonaba como música a sus oídos todos los días: Lucía. Por cierto, si te gustan las historias emocionantes como esta, suscríbete a nuestro canal. También comenta desde dónde nos estás viendo. Ella se movía por el salón con una gracia natural que parecía coreografiada, como si cada paso fuera parte de una danza silenciosa y elegante. No era solo una camarera cumpliendo su trabajo mecánicamente, era la verdadera alma de aquel lugar especial. Su cabello castaño oscuro estaba siempre recogido en un moño simple pero elegante, y sus ojos color miel irradiaban una amabilidad genuina que se volvía cada vez más rara de encontrar. Nunca necesitó una libreta para anotar el pedido de Javier. Conocía cada detalle de sus preferencias como si estuvieran grabadas en su memoria. ¿Lo de siempre, don Javier?, preguntaba con una sonrisa cálida que parecía iluminar hasta el rincón más oscuro del salón, dando vida al ambiente refinado. Tú sabes que sí. Lucía, es la mejor parte de mi día, respondía él con sinceridad, sintiendo inmediatamente cómo la tensión acumulada en sus hombros comenzaba a disiparse como la niebla bajo el sol de la mañana. Era siempre un solomillo con salsa de mostaza de Dijon, poco hecho, exactamente como le gustaba, acompañado de patatas gratinadas crujientes por fuera y tiernas por dentro, y siempre una copa generosa del vino tinto de la casa, un Ribera del Duero que había descubierto allí y que se había convertido en su favorito absoluto. La conversación entre ellos era breve y profesional, pero cargada de una familiaridad cómoda que trascendía la simple relación cliente-camarera. Ella preguntaba genuinamente por su día, demostrando un interés real en sus respuestas, y él por el de ella, queriendo saber si todo estaba bien, si la escuela de gastronomía a la que asistía por las noches iba según lo planeado. Eran pequeñas y preciosas islas de normalidad y humanidad en su vida extraordinaria, y a menudo solitaria en la cima. Lucía no lo veía como el Javier Fernández de la portada de las revistas de negocios y economía, el joven prodigio que había construido un imperio tecnológico multimillonario antes de los 35 años. Para ella, él era simplemente Javier, el cliente amable de la mesa 7, que apreciaba su filete preparado de una manera muy específica y que siempre tenía una palabra amable para compartir. Y él, a su vez, veía en ella a una persona verdaderamente real y auténtica, alguien cuya sonrisa no estaba en venta a ningún precio y cuya amabilidad era un regalo genuino, no una formalidad calculada o interesada. Sin embargo, esta paz deliciosa y restauradora era brutalmente interrumpida una vez al mes, como un reloj que marcaba una cita indeseada. La tradición era inmutable e incuestionable: la cena mensual obligatoria con su prometida Carolina, y los padres de ella, Jean-Pierre Dubois y Catherine Beaumont. El escenario era exactamente el mismo bistró elegante que tanto amaba durante el día, pero la atmósfera se transformaba por completo cuando llegaban. El aire, antes ligero y acogedor como un abrazo, se volvía denso y pesado, cargado de formalidades sofocantes y expectativas no dichas que flotaban sobre la mesa como una nube oscura. Lo primero que Javier notaba invariablemente era la dolorosa ausencia de Lucía. En esas cenas específicas, ella nunca estaba presente. El servicio siempre lo realizaba otro camarero, un señor mayor llamado Armando, eficiente y educado, pero completamente desprovisto del calor humano y la conexión genuina que Lucía aportaba naturalmente. Javier llegó a preguntar por ella una vez, movido por la curiosidad y quizás por un deseo inconsciente de ver ese rostro familiar. «Es su día libre». «Señor»,
respondió el camarero Armando de forma seca y directa, cerrando el tema antes incluso de que pudiera desarrollarse. Parecía una coincidencia bastante improbable que ella siempre tuviera libre exactamente la misma noche del mes, pero Javier, perdido en su ansiedad por complacer a la que sería su nueva familia y por encajar en ese mundo sofisticado, simplemente lo dejaba pasar sin cuestionar más profundamente. Carolina Dubois era la personificación perfecta de la elegancia y el refinamiento europeo trasplantado a Madrid. Hermosa de una forma casi irreal, culta, hablaba 4 idiomas con fluidez, con una sonrisa deslumbrante que podría desarmar ejércitos enteros y conquistar cualquier corazón. Javier la amaba profundamente, o al menos amaba intensamente, la idea idealizada de ella que había construido en su mente a lo largo de los 2 años de relación. Amaba la forma precisa en que ella parecía completar perfectamente su vida exitosa, el toque inconfundible de sofisticación internacional y cultura que ella aportaba a su mundo, antes dominado solo por números, códigos y negocios. Ella era todo lo que él creía necesitar para sentirse finalmente completo y aceptado en círculos que antes le estaban vedados. Sus padres, Jean-Pierre Dubois y Catherine Beaumont, eran descendientes directos de un linaje francés antiguo y aristocrático y hacían absoluta cuestión de que todos a su alrededor lo supieran exactamente en cada oportunidad posible. Jean-Pierre era un hombre alto e imponente, de postura impecablemente erguida y una mirada penetrante que parecía evaluar constantemente el precio exacto de todo y de todos a su alrededor, como si cada persona fuera una mercancía a la que poner precio. Catherine era la imagen perfecta de la matriarca europea tradicional, siempre adornada con sus collares de perlas auténticas y exhibiendo un aire calculado de superioridad sutil que dominaba como un arte refinado. Ambos se habían mudado a España décadas atrás, pero mantenían sus raíces francesas como una insignia de honor y superioridad. Y entonces, inevitablemente, comenzaba el verdadero espectáculo que se repetía cada mes como una obra teatral ensayada. «Ah», le decía Jean-Pierre a Carolina justo después de que llegaran los aperitivos a la mesa, su voz cargada con ese acento francés exagerado que cultivaba cuidadosamente. «Acabo de acordarme de aquella historia fascinante de nuestro primo André en Aviñón. C'est incroyable, ma chérie». Así como un telón de acero que se bajaba abruptamente, el idioma extranjero descendía pesadamente sobre la mesa, creando una barrera invisible pero infranqueable. La conversación entonces fluía rápidamente en un francés melódico y acelerado, dejando a Javier completamente aislado y perdido como un extranjero en su propia mesa. Él no entendía ni una sola palabra de aquel idioma que sonaba tan bonito, pero que se había convertido en símbolo de su exclusión. Todo lo que podía hacer era sonreír forzadamente, sentir con la cabeza de forma mecánica cuando parecía apropiado, intentar desesperadamente descifrar su lenguaje corporal en busca de pistas sobre lo que estaban discutiendo con tanta animación. Veía claramente las miradas cómplices y cargadas de significado que se intercambiaban constantemente entre los 3 miembros de la familia. Veía las sonrisas contenidas y enigmáticas de Catherine, que parecían esconder secretos, los gestos expansivos y teatrales de Jean-Pierre mientras contaba sus historias interminables, y la risa delicada y cristalina de Carolina, que resonaba como música en sus oídos, pero que ahora llevaba un tono de exclusión. No estaban simplemente conversando sobre amenidades familiares, como Carolina siempre insistía. Estaban conectando a un nivel profundo e íntimo que él jamás podría alcanzar o comprender completamente, y francamente, parecían hacer cuestión deliberada de resaltar y enfatizar eso en cada encuentro, como si quisieran recordarle constantemente que él era un extraño en aquel círculo cerrado y aristocrático. Era una forma sutil pero extremadamente eficaz de mantenerlo en su lugar, de recordarle que a pesar de toda su riqueza y éxito empresarial, él seguía siendo solo el hijo de un simple comerciante de provincias, alguien que había hecho dinero, pero que nunca tendría el verdadero refinamiento y la cultura que venía con siglos de linaje europeo. Ocasionalmente, Carolina se giraba graciosamente hacia él en medio de la conversación francesa, colocando su mano perfectamente cuidada
y con uñas impecables sobre la de él, en un gesto que debería ser reconfortante. No te preocupes, mi amor. Son solo nimiedades aburridas de la familia que no te interesarían. Papá simplemente está contando una historia antigua sobre un viñedo que perteneció a mi bisabuelo, decía con su voz suave y aterciopelada, sonando como un consuelo cuidadosamente ensayado y repetido varias veces. Pero Javier no era en absoluto tonto, a pesar de lo que ellos claramente pensaban de él. Había construido un imperio tecnológico multimillonario completamente desde cero, comenzando en una pequeña habitación alquilada con solo un ordenador usado, basando todo su éxito extraordinario en su capacidad aguda y casi instintiva de leer a las personas con precisión quirúrgica, de entender motivaciones ocultas y de descifrar situaciones complejas detrás de fachadas cuidadosamente construidas. Esta habilidad lo había convertido en uno de los empresarios más exitosos de su generación en España, capaz de prever movimientos de mercado e identificar oportunidades que otros no podían ver. Veía perfectamente la diferencia flagrante entre una simple conversación sin pretensiones sobre viñedos ancestrales y el brillo particular y malicioso que surgía en los ojos de Jean-Pierre cuando miraba deliberadamente en su dirección y decía algo en francés que invariablemente hacía que Catherine soltara una risita ahogada detrás de su mano enguantada, como si estuvieran compartiendo una broma privada a sus expensas. Se sentía exactamente como un objeto peculiar en exposición en un museo de curiosidades, una atracción interesante pero inferior que discutían abiertamente y sin ningún tipo de vergüenza, completamente protegidos y seguros detrás de la barrera impenetrable de la lengua extranjera. La sensación era profundamente humillante y dolorosa, un nudo apretado de impotencia creciente, formándose inexorablemente en su estómago con cada cena que pasaba. ¿Por qué no habláis en español para que yo pueda participar en la conversación?, le preguntó finalmente Javier a Carolina una noche en el lujoso coche, volviendo a casa después de otra de aquellas cenas tortuosas. Su voz llevaba una frustración contenida que ya no podía disimular por completo. Me siento como un completo extraño en la mesa, como si no formara parte de la familia a la que estoy a punto de unirme oficialmente. Carolina soltó un suspiro largo y pesado, un sonido cansado y teatral, como si la pregunta sincera de él fuera una carga injusta que ella se veía forzada a llevar. Javier, querido, estás siendo demasiado sensible con esto otra vez. Es su lengua materna, la lengua que aprendieron desde la cuna. Tienes que entender que a veces las palabras simplemente fluyen naturalmente en francés. Es más cómodo y natural para ellos expresarse así. No es absolutamente nada personal contigo, mi amor. Son solo asuntos viejos y aburridos de familia, historias antiguas que realmente no te interesarían de ninguna forma. No te estás perdiendo nada importante, créeme. Él quería desesperadamente creerle, quería con todas sus fuerzas aceptar esa explicación simple y tranquilizadora. Miraba su rostro, tan perfectamente hermoso y sereno bajo las luces de la ciudad que pasaban rápidamente por la ventanilla del coche, y se forzaba violentamente a tragar sus dudas crecientes, empujándolas al fondo de su conciencia. La amaba profundamente. Estaba completamente enamorado. Estaba a solo 3 meses de casarse con ella, en una ceremonia que sería el evento social de la temporada en Madrid. Esa era la familia que estaba eligiendo conscientemente. La familia que sería suya por el resto de su vida. Y si el precio necesario a pagar por esa vida aparentemente perfecta, por esa entrada definitiva a un mundo de sofisticación y cultura que él siempre había admirado desde lejos, era sentirse como un completo idiota, excluido una vez al mes. Quizás realmente valía la pena soportar esa incomodidad. Al menos, eso era exactamente lo que se decía repetidamente, intentando convencerse, mientras el eco de las risas en francés aún resonaba persistentemente en sus oídos como un recordatorio constante y doloroso de que en esa mesa específica, en ese círculo cerrado y exclusivo, él era y quizás siempre sería eternamente un extranjero no deseado, alguien tolerado por necesidad, pero nunca verdaderamente aceptado como igual. Los meses se arrastraban pesadamente,
cada cena mensual volviéndose progresivamente más difícil de soportar que la anterior. Javier comenzó a tener una sensación creciente e inquietante en el fondo de su estómago cada vez que la fecha se acercaba en el calendario, una especie de pavor anticipado que lo dejaba intranquilo los días anteriores. Sabía exactamente lo que vendría, las conversaciones incomprensibles que lo excluían por completo, las miradas que no podía descifrar, pero que parecían cargadas de significado oculto, la sensación sofocante de ser juzgado y considerado inadecuado según estándares que él ni siquiera comprendía totalmente. Y lo peor de todo era ver a Carolina, la mujer que amaba con todo su corazón y con quien planeaba pasar el resto de su vida, participando activamente en esa dinámica excluyente, sin demostrar la menor incomodidad o vergüenza, como si fuera la cosa más natural del mundo dejarlo completamente fuera. Pero la vida seguía su curso implacable. Los negocios seguían demandando toda su atención durante el día, y Javier encontraba su refugio necesario en los almuerzos diarios en el pequeño bistró de Chamberí. Allí, en la compañía silenciosa pero reconfortante de Lucía, conseguía respirar de nuevo libremente. Conseguía ser simplemente él mismo sin máscaras ni pretensiones. Ella nunca preguntaba sobre su vida personal de forma invasiva. Nunca presionaba por detalles íntimos, pero había algo en sus ojos atentos y sensibles, en su sonrisa genuina y cálida, que lo hacía sentir comprendido y aceptado exactamente como era, sin necesidad de probar su valor o su sofisticación constantemente. Cierto día, mientras ella colocaba su plato favorito cuidadosamente sobre la mesa, con esa precisión delicada que caracterizaba todos sus movimientos, Javier notó una expresión diferente en su rostro, algo que no podía identificar completamente, pero que parecía una mezcla extraña de preocupación y duda. ¿Está todo bien, Lucía?, preguntó con genuina preocupación, bajando el tenedor que ya estaba llevando a su boca. Sí, don Javier, respondió rápidamente, pero su sonrisa no llegó completamente a sus ojos como solía ocurrir. Era una sonrisa educada pero distante, diferente de esa cálida y acogedora que él conocía tan bien. Solo un día largo y agotador en la escuela. Tengo un examen difícil de técnicas de repostería avanzada y estoy un poco estresada con la preparación. Él no insistió en ese momento específico, respetando su espacio y su privacidad, pero guardó esa expresión preocupada en su memoria, esa mirada que parecía querer decir algo importante, pero que se contenía por algún motivo desconocido. Había algo diferente en el aire entre ellos, una tensión sutil que no existía antes, como si ella estuviera cargando un peso invisible que no sabía cómo compartir o si debía compartir. La fecha de la próxima cena mensual se acercaba rápidamente en el calendario como una nube negra en el horizonte, y Javier sentía la familiar opresión creciente en su pecho. Era el tercer jueves de octubre, una fecha que había marcado con una pequeña X roja en su agenda digital, como si marcara una cita desagradable pero necesaria con el dentista. Mientras ajustaba meticulosamente el nudo de su corbata italiana de seda en el espejo del vestíbulo de su lujoso apartamento, observaba a Carolina detrás de él a través del reflejo, terminando de ponerse un delicado pendiente de diamantes que él le había regalado en su último cumpleaños, una pieza cara de una joyería exclusiva. Estaba absolutamente deslumbrante, con un vestido de seda azul marino que realzaba perfectamente el color intenso de sus ojos claros y contrastaba hermosamente con su piel pálida. ¿Listo, mi amor?, preguntó con su voz suave como el terciopelo, girándose para mirarlo con esa sonrisa ensayada que él conocía tan bien y que últimamente comenzaba a parecer un poco artificial. «Siempre listo para ti», respondió automáticamente, forzando la amplia sonrisa que ella esperaba ver, la sonrisa del novio apasionado y satisfecho que él debía ser. El trayecto hasta el bistró se llenó de conversación superficial y segura sobre el trabajo de él, sobre una nueva inversión que estaba considerando, sobre la elección final de las flores para la boda, que se acercaba rápidamente. Carolina hablaba animadamente sobre los arreglos florales, sobre si debían usar rosas blancas o champán, lirios o peonías importadas. Javier escuchaba educadamente, haciendo comentarios apropiados en los momentos justos, pero su mente estaba en otro lugar completamente,
ya anticipando con creciente ansiedad la incomodidad que le esperaba en las próximas 2 o 3 horas. Cuando llegaron al elegante restaurante, Jean-Pierre y Catherine ya estaban sentados cómodamente en la mesa de siempre. Esa mesa grande y ostentosa, cerca de la ventana que ofrecía una vista privilegiada de la calle arbolada. Jean-Pierre llevaba un traje impecablemente cortado, que probablemente costaba más que el salario mensual de muchas personas, y Catherine estaba adornada con sus joyas características y un vestido de diseñador que se había encargado de mencionar que era exclusivo. Saludaron a Javier con besos formales en la mejilla, ese tipo de saludo europeo que siempre lo dejaba ligeramente incómodo, sin saber exactamente cuántos besos dar o hacia qué lado girar primero el rostro. «Javier, mon cher, ¿cómo van los negocios?», preguntó Jean-Pierre en español, pero con ese acento cargado que nunca había perdido, incluso después de décadas viviendo en España, como si hacer el esfuerzo de hablar español perfectamente fuera indigno de alguien de su posición. Su apretón de manos era demasiado firme, casi agresivo, como si estuviera constantemente intentando probar algo sobre su virilidad o poder. «Muy bien, Jean-Pierre. Acabamos de cerrar una asociación importante con una empresa europea de software que expandirá significativamente nuestra presencia internacional», respondió Javier educadamente, tomando su lugar en la mesa con un movimiento practicado. Notó inmediatamente, como siempre notaba, que Lucía no estaba en el salón esa noche. En su lugar, el camarero Armando apareció puntualmente con los menús y la carta de vinos, manteniendo esa expresión profesional y neutra que nunca revelaba nada más allá de la eficiencia mecánica. Los pedidos se hicieron con la pompa habitual, Jean-Pierre haciendo cuestión de demostrar su profundo conocimiento sobre vinos franceses, mientras elegía una botella carísima de Burdeos que Javier pagaría sin pestañear al final de la noche. Tan pronto como los aperitivos llegaron delicadamente a la mesa, comenzó el ritual ya esperado y temido. Catherine se inclinó hacia Carolina, tocando levemente su brazo con esa familiaridad exclusiva, y comenzó a hablar en francés rápidamente, su voz adquiriendo una animación que raramente demostraba cuando hablaba español, como si la lengua materna liberara algo reprimido dentro de ella. Carolina respondió en el mismo idioma, y pronto Jean-Pierre se unió a la conversación animada, creando ese círculo impenetrable de palabras incomprensibles que dejaba a Javier completamente aislado una vez más. Él miraba de uno a otro, intentando parecer interesado y comprometido, sonriendo vagamente cuando parecía apropiado, asintiendo con la cabeza en momentos que imaginaba eran pausas naturales en la conversación. Pero por dentro, ese nudo familiar de frustración y humillación crecía progresivamente en su estómago, apretando cada vez más con cada minuto que pasaba en esa exclusión deliberada. Esa noche específica, sin embargo, algo diferente sucedió que hizo que sus agudos instintos de empresario se pusieran en alerta máxima. Jean-Pierre lo miró directamente mientras decía algo particularmente largo en francés, y tanto Catherine como Carolina se rieron a carcajadas, una risa que resonó en el elegante restaurante. No fue una risa educada o contenida, sino una carcajada, genuina y descontrolada, del tipo que deja los ojos llorosos y exige que la persona se sujete el estómago. Y lo peor de todo fue que los tres miraron a Javier justo después, con sonrisas que parecían cargadas de un significado oculto que él no podía descifrar, pero que ciertamente no era positivo. Javier sintió su rostro calentarse intensamente, sus mejillas enrojeciendo no solo de vergüenza, sino también de una ira creciente que raramente permitía salir a la superficie. Estaban hablando de él. Eso era absolutamente claro e innegable ahora. No eran historias sobre viñedos ancestrales o primos lejanos en pintorescos pueblos franceses. Eran bromas sobre él, comentarios que lo ridiculizaban, observaciones crueles protegidas por la barrera del idioma que él no dominaba. «¿Qué es tan gracioso?», preguntó directamente, su voz saliendo más dura y cortante de lo que pretendía, rompiendo abruptamente el clima alegre de la mesa. Carolina parpadeó varias veces, como si hubiera olvidado momentáneamente que él estaba allí sentado con ellos,
y rápidamente recompuso esa sonrisa dulce y tranquilizadora que usaba siempre que necesitaba calmarlo. «Chas, mi amor, papá solo estaba contando una historia divertidísima sobre un incidente gracioso que le pasó cuando era joven en París. Un malentendido tonto en una estación de metro que casi le hace perder un tren importante. Nada grave, de verdad. No te parecería tan gracioso. Es una de esas cosas que solo tiene sentido cuando conoces el contexto cultural completo». Pero Javier no estaba convencido en absoluto. Veía claramente el rápido intercambio de miradas entre los tres miembros de la familia. Esa comunicación silenciosa que las personas muy cercanas desarrollan a lo largo de los años. Ese código no verbal que transmitía mensajes completos sin necesidad de palabras. Había algo profundamente equivocado en toda esa situación, algo que iba mucho más allá de simples conversaciones familiares en idioma materno. Su instinto empresarial, ese mismo que lo alertaba cuando algo no estaba bien en negociaciones complejas o cuando alguien estaba intentando engañarlo en contratos millonarios, estaba gritando cada vez más alto dentro de él, exigiendo atención. El resto de la cena transcurrió en una bruma incómoda y tensa. Javier apenas tocó su excelente comida, esa comida que en otras circunstancias habría apreciado profundamente. Su estómago estaba demasiado revuelto, demasiado apretado con esa mezcla tóxica de ira contenida, humillación creciente y una sospecha perturbadora que ya no podía ignorar por completo. Observaba a Carolina con atención renovada, buscando señales que antes quizás había pasado por alto por estar ciego de pasión. La forma en que tocaba el brazo de su madre con tanta intimidad mientras reían juntas de esas bromas francesas. La manera en que sus ojos brillaban cuando Jean-Pierre hacía un comentario particularmente animado. La facilidad natural con la que alternaba entre los dos idiomas, como si fueran dos mundos completamente separados, y él pertenecía solo a uno de ellos, el mundo inferior y menos interesante. Cuando finalmente salieron del restaurante, después de esas 3 horas interminables que parecieron durar una eternidad, Javier estaba agotado emocionalmente, drenado de toda energía. Carolina se despidió de sus padres con besos cálidos y prolongados, intercambiando aún más algunas palabras rápidas en francés que él no pudo captar completamente, pero que sonaron como combinaciones secretas o comentarios finales sobre la noche. En el coche durante el trayecto de vuelta, ella intentó tomar su mano como siempre hacía, ese gesto de intimidad y conexión que debía reconfortarlo, pero Javier la apartó suavemente, alegando que necesitaba sujetar el volante con más firmeza debido al denso tráfico de la noche madrileña. «¿Estás bien, amor?», preguntó ella con aparente preocupación genuina, girándose para mirarlo con esos ojos grandes y expresivos que siempre lograban desarmarlo. «Estás demasiado callado esta noche. ¿Pasó algo en la cena que te molestó? Podemos hablar de cualquier cosa, lo sabes. Solo estoy cansado, Carolina. Ha sido una semana muy intensa de trabajo, muchas decisiones importantes y reuniones estresantes», mintió fácilmente, manteniendo los ojos fijos en la carretera, en las luces rojas y amarillas que se mezclaban en el denso tráfico. Pero por dentro, su mente trabajaba frenéticamente, analizando cada detalle de esa noche, cada mirada intercambiada, cada risa compartida, cada palabra en francés que lo había excluido tan completamente de su propia familia futura. Al día siguiente, Javier llegó al bistró para su almuerzo habitual con un peso aún mayor en el pecho de lo habitual. La noche anterior había dejado marcas profundas y no había logrado dormir adecuadamente, pasando horas mirando el techo de la habitación mientras Carolina dormía tranquilamente a su lado, completamente ajena a la tormenta de pensamientos y dudas que consumían su mente inquieta. Cuando entró en el ambiente familiar y acogedor del restaurante, vio a Lucía inmediatamente, y algo en su rostro confirmó que ella también había pasado una noche difícil. Había discretas ojeras oscuras bajo sus ojos normalmente brillantes, y su expresión cargaba un peso que él reconoció instantáneamente como preocupación profunda. Lo condujo hasta su mesa de siempre, esa mesa 7 que era prácticamente reservada para él todos los días, pero esta vez no hizo la pregunta habitual sobre su pedido. En lugar de eso,
Dudó visiblemente al lado de la mesa, sus manos apretando nerviosamente la pequeña libreta de notas que llevaba, aunque sabía que nunca necesitaría usarla para el pedido de él. «Don Javier», comenzó con voz baja y urgente, casi un susurro que solo él podía oír. «Necesito mucho hablar con usted sobre algo extremadamente importante, algo que he estado observando durante meses y que no puedo seguir guardando en silencio, incluso corriendo el riesgo de perder mi trabajo por ello». Javier sintió que su corazón se aceleraba bruscamente, una descarga de adrenalina recorriendo todo su cuerpo. «¿Qué es, Lucía?», preguntó indicando la silla vacía frente a él en una clara invitación para que se sentara. «Por favor, siéntate. Si es importante, entonces necesitamos hablar adecuadamente». Ella miró rápidamente alrededor del salón, verificando si alguno de los otros empleados o el gerente estaban observando, y entonces rápidamente se sentó en el borde de la silla, como si estuviera lista para levantarse y salir corriendo en cualquier momento si fuera necesario. «No sé exactamente cómo empezar esto, y quizás esté completamente equivocada y cometiendo una gran estupidez al entrometerme en la vida personal de un cliente», dijo rápidamente, sus palabras saliendo atropelladas por la ansiedad evidente. «Pero no podría seguir viviendo conmigo misma si no dijera nada, y luego descubriera que podría haber ayudado a evitar algo terrible. Don Javier, esas cenas mensuales que usted tiene aquí con su prometida y los padres de ella. Los he estado observando durante mucho tiempo, aunque no sea yo quien los atienda esas noches». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, todos los vellos de su cuerpo erizándose instantáneamente. «Continúa, por favor», dijo con voz ronca, de repente teniendo la certeza absoluta de que estaba a punto de escuchar algo que lo cambiaría todo, algo que confirmaría todas esas sospechas vagas e inquietantes que habían estado creciendo dentro de él como una planta venenosa. Lucía respiró hondo, claramente reuniendo todo su coraje para continuar con esa conversación que podría costarle su trabajo y su reputación profesional construida con tanto esfuerzo a lo largo de los años. «Yo hablo francés con fluidez, don Javier», reveló, y esas palabras cayeron sobre él como un cubo de agua helada en pleno verano abrasador, haciendo que cada nervio de su cuerpo se pusiera en alerta máxima instantáneamente. «Mi madre es francesa, originaria de Marsella, y crecí bilingüe en nuestra casa modesta pero amorosa, alternando naturalmente entre español y francés desde mi primera infancia. Ella me enseñó el idioma con todo cariño y atención a los detalles, insistiendo en que mantuviera contacto con sus raíces culturales, incluso estando tan lejos de Francia. Entiendo absolutamente cada palabra que dicen en esas cenas mensuales, y lo que escucho mes tras mes, señor, me deja profundamente perturbada e indignada de una forma que ya no puedo ignorar en buena conciencia. No están simplemente conversando sobre amenidades familiares o historias antiguas de parientes lejanos como su prometida siempre alega con tanta convicción. Están hablando de usted directamente, discutiendo sus características personales, sus hábitos, su personalidad, y no de una forma cariñosa, respetuosa o siquiera neutra, como sería de esperar de una familia que genuinamente se preocupa por alguien. Que el mundo de Javier pareció inclinarse peligrosamente bajo sus pies, como si el suelo sólido del restaurante se hubiera transformado en arenas movedizas. Agarró el borde de la mesa instintivamente, sus nudillos poniéndose blancos por la fuerza del agarre. «¿Qué dicen exactamente?». Su voz salió tensa, controlada con gran esfuerzo, pero podía sentir la ira comenzando a hervir en sus venas como lava a punto de explotar de un volcán. Lucía desvió la mirada momentáneamente, claramente, incómoda por ser la portadora de noticias tan devastadoras. Pero entonces encontró sus ojos nuevamente con determinación renovada. «Lo llaman de varias cosas irrespetuosas y crueles en francés, señor. Términos que no me gustaría traducir literalmente, pero que básicamente significan que lo consideran ignorante, sin cultura, sin verdadera clase. Jean-Pierre frecuentemente hace bromas sobre sus orígenes humildes, sobre cómo usted es solo un nuevo rico, sin refinamiento real,
Alguien que tiene dinero pero no tiene educación aristocrática o linaje. Imita su acento de provincias, sus expresiones, la forma en que usted sostiene los cubiertos. Catherine se ríe y hace comentarios sobre cómo su familia es común, cómo sus padres eran solo comerciantes simples sin ninguna distinción social. Cada palabra era como una puñalada precisa en el pecho de Javier, atravesando sus defensas y golpeando directamente su corazón expuesto. ¿Y Carolina?, preguntó, aunque ya sabía instintivamente la respuesta. Ya podía sentir la amarga verdad formándose como bilis en su garganta. ¿Ella participa en esas conversaciones? ¿Se ríe también de las bromas sobre mí? Lucía asintió lentamente, una tristeza genuina llenando sus ojos expresivos mientras confirmaba lo peor. Sí, don Javier. Ella no solo participa, sino que frecuentemente inicia esos comentarios maliciosos. Habla de cómo usted es tan ingenuo y confiado, tan fácil de manipular porque está desesperado por la aceptación de ellos. Menciona frecuentemente su dinero, cuánto tiene usted, las inversiones que hace, las propiedades que posee. Discuten estrategias, planes detallados. Don Javier, con todo respeto, y considerando que puedo estar entrometiéndome demasiado en asuntos que no me conciernen, pero necesito decir esto claramente. Están planeando algo que involucra su patrimonio y su fortuna. Hay conversaciones específicas sobre acceso a cuentas, sobre documentos que Carolina necesita que usted firme después de la boda, sobre poderes notariales y transferencias de bienes. Javier sintió que toda la sangre se drenaba completamente de su rostro, dejándolo pálido como el papel. Dos verdades absolutas e ineludibles se cristalizaron simultánea y dolorosamente en su mente en ese momento terrible. Primera, el amor. De su vida no lo amaba en absoluto. Nunca lo había amado de verdad, y toda esa farsa elaborada de relación perfecta era solo una trampa cuidadosamente construida y meticulosamente ejecutada. Segunda, su propia ingenuidad desesperada y su patética necesidad de ser aceptado por esa familia de supuesta élite casi le habían costado todo lo que él había construido con tanto sacrificio, sudor y años de arduo trabajo. ¿Me están utilizando?, dijo, no como una pregunta buscando confirmación, sino como una afirmación fría y dura de un hecho incontestable. Todo este tiempo, toda esta relación cuidadosamente planeada de 2 años, ha sido solo una artimaña elaborada para robar mi dinero. Lamento profundamente tener que ser yo quien le cuente esto, don Javier, dijo Lucía suavemente, extendiendo su mano sobre la mesa en un gesto genuino de consuelo y solidaridad. Debatí conmigo misma durante meses si debía entrometerme o no, si era mi lugar decir algo. Pero ya no podía seguir observando en silencio mientras personas que claramente no lo respetan ni valoran continuaban engañándolo tan descaradamente. Usted merece mucho más que eso. Merece ser amado de verdad por quien realmente es, no por el tamaño de su cuenta bancaria o por las propiedades que posee. Javier miró a esa joven camarera sentada frente a él, esa persona simple y honesta, que trabajaba duro para pagar su escuela de gastronomía y que acababa de arriesgar su sustento para salvarlo de un desastre financiero y emocional monumental. Y luego pensó mentalmente en Carolina, esa mujer deslumbrante y sofisticada que creía conocer tan bien, a la que imaginaba amar profundamente, pero que en realidad era una completa extraña calculadora usando una máscara perfecta de afecto y devoción. La diferencia entre las dos mujeres no podría ser más flagrante y devastadora. Gracias, Lucía, logró decir finalmente, su voz embargada por la emoción abrumadora que amenazaba con desbordarse. No tienes idea del regalo inestimable que acabas de darme, aunque no lo parezca ahora en este momento doloroso. Me has dado la verdad desnuda y cruda, y la verdad, por más brutal y desgarradora que sea, siempre vale infinitamente más que la mentira más cómoda y reconfortante. Hizo una pausa, intentando organizar el torbellino de pensamientos caóticos en su mente sobrecargada. Necesito un favor adicional tuyo, si estás dispuesta y cómoda en ayudar. Cualquier cosa que pueda hacer para ayudar, señor, respondió ella prontamente sin dudar.
En la próxima cena mensual, dentro de 3 semanas exactamente, necesito que estés aquí trabajando, aunque no sea originalmente tu turno esa noche. Voy a necesitar un testigo de confianza, que entienda francés perfectamente. Alguien que pueda escuchar claramente lo que dicen y que pueda confirmar todo posteriormente si es necesario. ¿Estarías dispuesta a hacer eso por mí, aunque signifique cambiar tu horario de trabajo? Lucía no dudó ni por un segundo. Estaré aquí, don Javier. Puede contar conmigo completamente. Y señor, añadió su voz cargada de una determinación feroz que él no esperaba, si usted me necesita para testificar formalmente sobre lo que he escuchado estos últimos meses, para dar declaración oficial si es necesario, lo haré también sin pensarlo 2 veces. Lo que están haciendo es profundamente incorrecto y cruel en todos los niveles posibles. Javier asintió agradecido, sintiendo una ola de alivio mezclada con el dolor agudo de la traición recién descubierta. Por primera vez en años, desde 1900, que había conocido a Carolina en ese evento de gala benéfico, donde ella lo había encantado por completo, con su belleza e inteligencia aparentes, se permitió ver claramente a través de la ilusión cuidadosamente construida. Y lo que veía era feo, sórdido y calculador, de una forma que lo hacía cuestionar su propio juicio y su capacidad de leer a las personas adecuadamente. Como él, que siempre se había enorgullecido de su aguda intuición empresarial, había sido tan completamente ciego en su vida personal. ¿Cómo había permitido que su deseo desesperado de aceptación social y su profunda soledad lo convirtieran en una presa tan fácil y dispuesta? Las 3 semanas siguientes fueron las más difíciles de toda la vida de Javier hasta ese momento crucial. Tenía que continuar su rutina normal, como si nada hubiera cambiado fundamentalmente, como si su mundo entero no hubiera sido puesto completamente patas arriba por esa revelación devastadora. Tenía que seguir siendo el novio atento y apasionado. Tenía que sonreír cuando Carolina hablaba animadamente sobre los preparativos finales de la boda, que ahora él sabía con certeza absoluta que nunca sucedería. Tenía que fingir interés genuino cuando ella mostraba muestras de telas para los manteles de las mesas o fotos de arreglos florales elaborados que costaban fortunas, cuando todo lo que él realmente quería era confrontarla inmediatamente y ver esa máscara perfecta caer finalmente, revelando a la verdadera persona calculadora debajo. Cada beso que ella le daba parecía envenenado ahora. Cada palabra dulce sonaba falsa a sus oídos atentos y desconfiados. Observaba cada gesto de ella con nuevos ojos críticos, buscando inconsistencias que antes había ignorado ciegamente por estar demasiado enamorado para ver. La forma en que ella siempre cambiaba de tema cuando él preguntaba sobre detalles específicos de su infancia o sobre amigos antiguos. La manera en que evitaba presentarle a personas de su pasado, siempre con excusas convincentes sobre la distancia o la pérdida de contacto. Los pequeños deslices ocasionales en sus elaboradas historias sobre la familia, detalles que no encajaban perfectamente, pero que él siempre había descartado como lapsus de memoria normales. Ahora todo tenía un sentido terrible y perturbador, como piezas de un rompecabezas macabro que finalmente encajaban para revelar una imagen que él preferiría no haber visto. Pero Javier era un estratega brillante. No por nada había construido un imperio desde cero, enfrentando a competidores mucho más establecidos y poderosos. Sabía que necesitaba pruebas concretas e irrefutables, no solo la palabra de Lucía, por mucho que confiara en ella completamente. Necesitaba que Carolina y su familia se revelaran por completo, que mostraran sus verdaderas intenciones de forma tan clara e inequívoca que no pudiera haber ninguna negación o explicación alternativa posible. Durante esas 3 semanas interminables, consultó discretamente a su abogado personal de confianza, un hombre experimentado llamado Don Antonio Silveira, que lo acompañaba desde los primeros días de su empresa aún pequeña. Explicó la delicada situación en términos generales, sin revelar nombres específicos inicialmente, y pidió orientación sobre cómo proceder legalmente para proteger su patrimonio en caso de que sus devastadoras sospechas se confirmaran de forma definitiva.
Don Antonio Silveira, un hombre canoso de 60 años con ojos astutos que ya lo habían visto todo en décadas de abogacía, escuchó atentamente sin interrumpir ni una sola vez, tomando notas precisas en su blog de cuero italiano. Cuando Javier terminó su dolorosa narrativa, el abogado suspiró pesadamente, un sonido que cargaba décadas de experiencia con la naturaleza más sórdida y calculadora del ser humano. Javier, mi joven amigo, lamentablemente casos como este son más comunes de lo que imaginas o te gustaría creer. Personas que ven las relaciones solo como transacciones financieras, que son capaces de fingir amor durante años si eso significa acceso a una fortuna considerable. El doctor hizo una pausa, sus dedos tamborileando pensativamente sobre la mesa de caoba. Necesitamos evidencias sólidas, preferiblemente grabaciones de audio o video, que demuestren claramente la intención fraudulenta. Mencionaste que tendrás un testigo que habla francés con fluidez y que puede confirmar el contenido de las conversaciones. Eso es excelente, pero necesitamos más. Javier asintió firmemente, su mandíbula apretada con determinación férrea. Quiero instalar equipo de grabación discreto en la mesa del restaurante antes de la próxima cena. ¿Es posible hacerlo de forma legal, respetando todas las leyes de privacidad, pero aún así obteniendo pruebas utilizables? Don Antonio Silveira reflexionó cuidadosamente, sus dedos entrelazados bajo la barbilla, mientras consideraba las complejas implicaciones legales. En España, la grabación de conversaciones es permitida cuando una de las partes involucradas consiente en ella. Tú estarás presente en la mesa. Por lo tanto, técnicamente eres una de las partes de la conversación, aunque no entiendas el idioma que se habla. Puedo argumentar legalmente que tenías motivos razonables para sospechar de conducta fraudulenta y que estabas protegiendo tus intereses legítimos. Además, vamos a contratar a un traductor jurado independiente para traducir oficialmente las grabaciones, dándoles validez legal completa en un tribunal si es necesario. También sugiero que tengas al menos un testigo adicional presente, alguien de confianza absoluta que pueda confirmar posteriormente que la grabación no fue adulterada o manipulada de ninguna forma. Fue así que en la noche fatídica del tercer jueves, Javier llegó al bistró una hora antes de la hora marcada para la cena. Lucía ya estaba allí esperando, vistiendo su uniforme impecable, pero con una expresión tensa que revelaba sus nervios a flor de piel. Con ella estaba un técnico discreto, recomendado por don Antonio Silveira, un hombre pequeño y silencioso que rápidamente instaló micrófonos minúsculos y prácticamente invisibles debajo de la mesa, escondidos con maestría entre las tallas decorativas de la madera trabajada. El sistema transmitiría todo a una grabadora segura en una sala privada, en la trastienda del restaurante, donde el propio don Antonio Silveira estaría presente durante toda la cena, monitoreando y documentando todo meticulosamente. Está todo listo. Don Javier, informó el técnico en voz baja, guardando sus herramientas especializadas. La calidad del audio será cristalina. Captará hasta los susurros más discretos. He probado el sistema 3 veces para garantizar que funciona perfectamente. No hay posibilidad de fallo técnico. Javier agradeció con un asentimiento de cabeza, su garganta repentinamente demasiado apretada para las palabras. Miró a Lucía, que había permanecido allí a su lado durante todo el proceso como una centinela fiel y valiente. No tienes que hacer esto, le dijo suavemente, dándole una última oportunidad de retirarse si quería. Ya has hecho más que suficiente al alertarme sobre la situación. No quiero que arriesgues tu trabajo o te pongas en una posición incómoda por mi culpa. Necesito hacerlo, don Javier, respondió ella con convicción inquebrantable en su voz normalmente suave. No solo por usted, sino por mí misma también. No podría mirarme al espejo todas las mañanas sabiendo que podría haber ayudado a impedir una injusticia tan grande y deliberada, pero elegí guardar silencio por cobardía o conveniencia. Además, añadió con una pequeña sonrisa triste, me han tratado con desprecio durante meses, haciendo comentarios despectivos sobre mí en francés siempre que me ven en el restaurante, asumiendo que soy solo otra camarera ignorante que no entiende su lengua superior. Esto también es personal para mí ahora.
Cuando Carolina llegó puntualmente a las 8, deslumbrante como siempre, con un vestido rojo que seguramente había costado una fortuna y que realzaba perfectamente su silueta envidiable, encontró a Javier ya sentado tranquilamente en la mesa, aparentemente relajado y sonriente. No tenía idea de la trampa cuidadosamente preparada que la esperaba. No tenía ninguna sospecha de lo que estaba a punto de suceder y que lo cambiaría todo irreversiblemente. «Hola, mi amor», dijo dulcemente, inclinándose para besarlo con ese beso ensayado que él ahora reconocía como completamente falso y calculado. «¿Estás bien? Pareces un poco tenso. ¿Tuviste un día difícil en la oficina?» «Solo cansado, querida», mintió fácilmente, devolviéndole la sonrisa con una que esperaba pareciera lo suficientemente genuina como para no despertar sospechas. «Muchas reuniones consecutivas y decisiones importantes que tomar. Pero ahora estoy aquí contigo y pronto llegarán tus padres. Así que todo está perfecto como siempre». Jean-Pierre y Catherine llegaron pocos minutos después, puntuales como siempre, trayendo consigo esa aura característica de superioridad aristocrática que Javier ahora veía claramente por lo que realmente era. Arrogancia vacía de personas que vivían de glorias pasadas de antepasados muertos hace siglos y que probablemente no habían logrado nada significativo por mérito propio en todas sus vidas. Parasitarias. Se intercambiaron los saludos formales, se hicieron los comentarios superficiales sobre el clima y el tráfico madrileño, y luego vinieron los pedidos elaborados. Javier notó a Lucía acercándose para tomar nota, y sintió una ola de gratitud profunda por esa mujer valiente que arriesgaba tanto por un extraño, por un simple cliente, que apenas conocía más allá de almuerzos cordiales y conversaciones breves. Ella mantuvo su expresión perfectamente profesional y neutra, sin revelar absolutamente nada de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre esa mesa elegantemente dispuesta. Tan pronto como ella se alejó discretamente con los pedidos anotados, comenzó el espectáculo familiar, y ahora siniestramente transparente. Jean-Pierre esperó solo hasta que llegaran los aperitivos, antes de volverse hacia Carolina y comenzar a hablar en francés, su voz cargada con esa animación particular que Javier ahora reconocía como malicia mal disimulada. Pero esta vez, Javier estaba preparado. Esta vez, cada palabra estaba siendo capturada y grabada con perfecta claridad. Esta vez, no había forma de negar o explicar de manera alternativa lo que se estaba diciendo. Y Javier escuchó, a través del pequeño auricular discreto que don Antonio Silveira había insistido en que usara, conectado a un traductor en tiempo real, cada palabra venenosa, siendo transcrita instantáneamente al español, con una voz mecanizada pero perfectamente comprensible. Escuchó a Jean-Pierre comentar cínicamente sobre lo patético que era Javier en su necesidad desesperada de aprobación social, lo fácil que era manipularlo con sonrisas falsas y elogios vacíos sobre su empresa o sus logros empresariales. Escuchó a Catherine añadir con desdén mal disimulado que apenas podía esperar para tener acceso a sus cuentas bancarias después de la boda, que finalmente podrían vivir con el estilo lujoso que verdaderamente merecían como descendientes de la aristocracia francesa, aunque esa aristocracia fuera completamente inventada. Mencionaba específicamente un ático que quería comprar en París con el dinero de él, viajes mensuales a Europa en primera clase, joyas y ropa de diseñadores exclusivos que siempre había deseado, pero nunca había podido pagar con los recursos limitados que realmente poseían. Y luego escuchó a Carolina, su amada Carolina, a quien imaginaba conocer tan íntimamente después de 2 años juntos, reír a carcajadas y decir con desdén cortante y crueldad sorprendente que él era como un perrito obediente y bien entrenado, tan agradecido por cualquier atención o cariño que ella se dignaba a darle, que haría literalmente cualquier cosa que le pidiera sin cuestionar, incluyendo firmar poderes notariales y documentos legales complejos sin leer adecuadamente porque confiaba en ella ciegamente con una ingenuidad casi infantil. Cada palabra era una puñalada precisa en su corazón. Cada risa compartida entre los 3 conspiradores era como sal frotada en heridas abiertas y sangrantes.
Cada comentario cruel confirmaba todo lo que Lucía había dicho y destruía cada recuerdo feliz que él pensaba haber construido con esa mujer en los últimos años de su vida. Javier sintió que algo se rompía definitivamente dentro de él, como una cuerda demasiado tensada que finalmente se parte con un chasquido audible. No era solo su corazón rompiéndose, aunque eso, ciertamente, estaba sucediendo de forma dolorosa e irreversible. Era también la última ilusión cayendo, la última esperanza muriendo, la última chispa de duda apagándose por completo. Ahora lo sabía con certeza absoluta e irrefutable. No había más espacio para cuestionamientos o para dar el beneficio de la duda. Eran exactamente lo que Lucía había dicho que eran: estafadores sofisticados, parásitos de corbata y vestidos de diseñador que veían en él solo un banco andante listo para ser saqueado sistemáticamente. Durante toda la cena interminable, Javier desempeñó su papel de novio apasionado e ingenuo con una perfección que sorprendería a cualquier actor profesional. Sonrió en los momentos adecuados, asintió cuando parecía apropiado y mantuvo esa expresión ligeramente perdida que ellos esperaban ver cuando lo aislaban con sus conversaciones en francés. Pero por dentro, estaba haciendo cálculos fríos y precisos, planeando cada paso siguiente con la misma meticulosidad estratégica que usaba para aplastar a competidores en el despiadado mundo de los negocios. Cuando la cena finalmente terminó, después de 3 horas que parecieron durar una eternidad angustiosa, Javier insistió en pagar la cuenta generosamente, como siempre hacía, dejando una propina excesivamente grande que hizo que los ojos de Lucía se abrieran brevemente antes de que ella asumiera nuevamente su máscara profesional. Mientras Carolina se despedía cariñosamente de sus padres conspiradores en el aparcamiento del restaurante, intercambiando besos y más algunas palabras venenosas en francés que el pequeño auricular escondido en su oído capturaba despiadadamente, Javier envió un mensaje rápido y discreto a don Antonio Silveira por el móvil. «Tenemos todo lo que necesitamos. Proceda inmediatamente según lo planeado al detalle». La respuesta llegó casi instantáneamente, un simple confirmado que cargaba el peso de consecuencias irreversibles. A la mañana siguiente, un viernes soleado que prometía ser hermoso, Carolina se despertó en el lujoso apartamento que compartía con Javier, completa y ajena a la tormenta devastadora que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza, perfectamente peinada. Tomó su desayuno elaborado mientras hojeaba casualmente una revista de decoración cara, planeando mentalmente cómo redecorar ese apartamento con el dinero de él, tan pronto como estuvieran oficialmente casados y ella tuviera acceso legal completo a sus finanzas. «Javier», llamó dulcemente desde la habitación. «¿Puedes venir un momento, por favor? Necesito que veas algunas opciones de luna de miel que seleccioné. Estoy indecisa entre Santorini y las Maldivas. Ambos son paradisíacos, pero no puedo decidirme sola». Javier entró en la habitación calmadamente, vistiendo un traje impecable como siempre, pero llevando una carpeta de cuero que ella no reconoció inmediatamente. Había algo diferente en su expresión, algo frío y distante en sus ojos que normalmente la miraban con adoración completa e incondicional. «Carolina, necesitamos hablar sobre algo extremadamente importante y urgente», dijo, su voz desprovista de cualquier emoción discernible, completamente neutral y profesional. «Siéntate, por favor. Esto llevará algún tiempo y requiere tu atención completa e indivisible». Ella frunció levemente el ceño, ya una pequeña arruga de confusión, apareciendo entre sus cejas perfectamente depiladas, pero obedeció dócilmente, sentándose en el borde de la cama con ese vestido de seda que usaba para dormir y que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. «¿Qué pasó, amor? Me estás asustando con ese tono tan serio y formal. ¿Pasó algo grave en el trabajo? ¿Algún problema con los inversores o accionistas?» «No es sobre el trabajo», respondió calmadamente, abriendo la carpeta metódicamente y comenzando a retirar documentos organizados en orden preciso. «Es sobre nosotros. O mejor dicho, sobre la farsa elaborada que tú y tu adorable familia habéis perpetrado contra mí durante los últimos 2 años de mi vida».
Puso la primera hoja sobre la cama entre ellos. Esta es la transcripción oficial completa, hecha por un traductor jurado certificado, de la conversación que mantuviste con tus padres anoche en la cena, cuando creíais que yo no entendía absolutamente nada de lo que decíais en francés. El rostro de Carolina palideció instantáneamente, toda la sangre drenando de sus mejillas rosadas, revelando una palidez cadavérica. Sus ojos se abrieron con horror genuino, mientras tomaba el documento con manos que comenzaron a temblar visiblemente. «Javier, puedo explicarlo todo», comenzó desesperadamente, su voz subiendo una octava entera. «No entiendes el contexto completo de esas conversaciones. Estás interpretando todo de forma completamente errónea y distorsionada». «Entiendo perfectamente», la interrumpió fríamente, su voz cortante como acero templado. «Se ha entendido cada palabra venenosa, cada comentario cruel, cada plan sórdido durante meses gracias a Lucía, la camarera que tratáis con tanto desprecio y que habla francés con fluidez debido a su madre francesa. Ella me lo contó todo hace semanas. Ayer por la noche fue simplemente para obtener pruebas irrefutables y jurídicamente válidas». Puso más documentos sobre la cama sistemáticamente. «Aquí están las grabaciones de audio de todas las cenas de los últimos 3 meses, obtenidas legalmente, ya que yo estaba presente como parte de las conversaciones. Aquí está la declaración formal firmada y reconocida de Lucía sobre todo lo que ella os ha oído decir sobre mí durante toda nuestra fabricada relación. Y aquí», añadió con una satisfacción amarga que no intentó esconder, «está el análisis detallado hecho por mis contadores forenses sobre las verdaderas finanzas de tu familia, aparentemente aristocrática». Carolina intentó tomar los papeles, pero sus manos temblaban tanto que casi cayeron al suelo de mármol. Javier continuó implacablemente, su voz manteniendo ese tono profesional y distante que usaba en negociaciones difíciles. «No sois descendientes de la aristocracia francesa, como siempre habéis alegado tan orgullosamente. Vuestros padres son descendientes de inmigrantes comunes que vinieron a España en los años 60, huyendo de deudas considerables en Francia. Toda esa historia de viñedos ancestrales y propiedades en Aviñón es completamente fabricada, pura fantasía elaborada. Tu padre trabajó como un mediocre vendedor de seguros durante años antes de jubilarse prematuramente debido a un esquema cuestionable que mis investigadores aún están analizando detalladamente. Tu madre nunca ha trabajado un solo día en toda su vida adulta. Vivís de apariencias cuidadosamente mantenidas y de deudas crecientes con tarjetas de crédito cuyos intereses mensuales apenas podéis pagar». «Eso no es verdad», protestó Carolina débilmente, lágrimas comenzando a descender por su rostro, ahora sin maquillaje para esconder sus imperfecciones. Sus ojos, antes tan hermosos y expresivos, parecían pequeños y rojos mientras el rímel se corría. «Estás creyendo a extraños e investigadores caros en lugar de creer a la mujer que amas y con la que te vas a casar en pocas semanas». «Yo amaba una ilusión», corrigió Javier duramente, cada palabra pesada como plomo. «Amaba a una persona que nunca existió realmente. Un personaje elaborado que interpretaste magistralmente durante 2 años enteros. Felicidades por la actuación excepcional, Carolina. Deberías considerar seriamente una carrera en el teatro dramático. Tienes un talento genuino para fingir emociones que no sientes. Pero esa farsa elaborada se acabó definitivamente ahora». Puso el último conjunto de papeles sobre la cama. «Estos son los documentos oficiales de cancelación de nuestra boda. Los proveedores ya han sido todos notificados y compensados financieramente por las molestias. El carísimo anillo de compromiso, que costó más de lo que muchas personas ganan en años, lo quiero de vuelta inmediatamente. Y tienes exactamente 48 horas para retirar completamente tus pertenencias de este apartamento antes de que las cerraduras sean cambiadas y el sistema de seguridad reprogramado». Carolina lo miraba con una mezcla devastadora de shock, ira creciente y desesperación absoluta. Claramente buscaba palabras, argumentos que pudieran revertir esa situación catastrófica. But por primera vez en su vida manipuladora, parecía completamente sin recursos o estrategias.
¿Vas a tirar por la borda todo lo que construimos juntos por culpa de algunas conversaciones privadas que fueron malinterpretadas? Intentó una última vez, su voz embargada pero con un toque de ira asomando. Por culpa de una camarera envidiosa que claramente quiere tomar mi lugar en tu vida. Javier rió, pero fue un sonido completamente desprovisto de humor o alegría. Un sonido amargo y cortante. No construimos absolutamente nada juntos, Carolina. Tú construiste una trampa elaborada y yo fui lo suficientemente tonto como para caer en ella de cabeza por estar ciego de soledad y deseo desesperado de aceptación social. En cuanto a Lucía, ella ha demostrado más carácter genuino y coraje moral en un solo acto de honestidad que tú en 2 años enteros de mentiras meticulosamente construidas. Ahora, por favor, empieza a hacer tus maletas. Mis abogados estarán en contacto contigo. Y tus padres sobre las consecuencias legales potenciales de intento de fraude si deciden impugnar cualquier cosa o intentar extorsionarme de alguna forma en el futuro. 3 meses pasaron desde ese día. Devastador pero liberador. A Javier le sorprendió descubrir que el dolor agudo de la traición disminuyó gradualmente más rápido de lo que había anticipado. Quizás porque en el fondo de su corazón él siempre había sabido que algo estaba profundamente mal. Siempre había sentido esa disonancia incómoda entre lo que Carolina decía y lo que sus ojos fríos y calculadores realmente expresaban cuando pensaba que nadie estaba observando. O quizás fuera simplemente porque la verdad, por más dolorosa que sea inicialmente, es siempre más fácil de procesar y superar que vivir sumergido en mentiras reconfortantes que eventualmente se revelarán aún más destructivas. Pasó un tiempo enfocado intensamente en su trabajo, sumergiéndose en nuevos proyectos ambiciosos y expandiendo su empresa a mercados internacionales que siempre había querido explorar, pero nunca había encontrado tiempo. Sus noches se llenaron no con eventos sociales vacíos y cenas tortuosas, sino con libros que siempre había querido leer, películas clásicas que nunca había visto e incluso clases de francés que irónicamente ahora tomaba por voluntad propia, no por obligación social o necesidad de aceptación. Y todos los días, sin excepción, comía en el pequeño bistró de Chambéry. Pero ahora la relación entre él y Lucía había cambiado sutilmente de forma irreversible. Ella todavía era profesional y atenta, pero había una conexión nueva allí, una amistad genuina basada en el respeto mutuo y la honestidad que él nunca había tenido con Carolina. Conversaban sobre libros y películas, sobre sueños y ambiciones futuras, sobre la vida en términos generales. Y gradualmente, Javier se dio cuenta de que esperaba ansiosamente esos almuerzos, no por la comida excelente, sino por la compañía de ella, por la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba apasionadamente sobre algún nuevo plato que estaba aprendiendo a preparar en la escuela, por la forma en que ella se reía genuinamente de sus bromas, sin medir si eran lo suficientemente sofisticadas. Eran momentos simples, auténticos, completamente desprovistos de artificios o juegos psicológicos. Y por primera vez en años, Javier se sentía verdaderamente feliz, verdaderamente en paz consigo mismo y con sus elecciones de vida. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos sinceramente que la historia de Javier y la impresionante valentía de Lucía haya tocado profundamente sus corazones y quizás incluso los haya hecho reflexionar sobre la importancia de la verdad y la autenticidad en nuestras vidas. Si te has emocionado con esta narrativa envolvente sobre traición descubierta, sobre valentía inesperada de personas sencillas y sobre la redención que viene cuando finalmente abrimos los ojos para ver la realidad, entonces por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal aquí en YouTube. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo historias únicas y cautivadoras como esta todos los días. Deja tu like en este video si la historia te impactó de alguna forma. Y más importante aún, ven a los comentarios a compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. ¿Has pasado alguna vez por alguna situación donde descubriste que personas cercanas no eran quienes aparentaban ser? ¿Cómo lidiaste con esa dolorosa revelación? Tus comentarios no solo ayudan al canal a crecer y alcanzar a más personas, sino que también crean una comunidad
donde todos podemos aprender de las experiencias de los demás. Todos los días traemos historias nuevas que exploran profundamente la fascinante complejidad de la vida, del amor verdadero versus el amor falso, de la traición y el perdón, de la valentía de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. No te pierdas nuestros próximos contenidos emocionantes. Activa la campanita de notificaciones para ser avisado siempre que una nueva historia sea publicada. Y si te ha gustado particularmente esta narrativa sobre Javier y Lucía, tenemos una lista de reproducción especial con historias igualmente envolventes sobre segundas oportunidades, sobre descubrimientos que cambian vidas y sobre personas comunes que hacen cosas extraordinariamente valientes. Encuentra esa lista aquí en el canal y sumérgete en más narrativas que te harán reflexionar, emocionar y quizás ver el mundo desde una perspectiva un poco diferente. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje emocional hoy. Tu presencia aquí marca toda la diferencia. Hasta la próxima historia. Y recuerda siempre, la verdad puede doler inicialmente, pero siempre es mejor que vivir una mentira cómoda que eventualmente se derrumbará de forma aún más destructiva. Cuídate y hasta pronto.